en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Y otra palabra también de Pablo a los romanos en el capítulo 13. Capítulo 13 de Pablo a los romanos, los versículos 11 y 12. Y esto, dice el apóstol Pablo a los romanos, refiriéndose al amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 11, y esto sabiendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos, hermano. Padre Celestial, abrimos tu palabra y necesitamos que tú nos hables por este libro, nos afirmes en tu palabra, hagas crecer nuestro amor unos con otros, hagas crecer nuestra fe y nuestra esperanza en la realidad de esto que tu palabra nos dice que va a ocurrir y del cual todos seremos participantes. Gracias por lo que nos has dado hasta aquí, por lo que nos estarás dando en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Creo que todos ustedes saben que yo tengo una debilidad por considerar la palabra del Señor que trata especialmente con la segunda venida del Señor. Pablo le dice a los romanos, hablando de aquel tiempo cuando él escribió, y mucho más ahora, después de más de 2000 años, estamos más cerca, estamos en cierta manera pisando los albores del nuevo día. El Señor va a volver. Todo en la Escritura, de tapa a tapa, nos revela que hay un plan de Dios para que los que forman parte de esta segunda etapa de su programa, la Iglesia, sean arrebatados, que Él venga, que Él saque de este mundo de pecado y de todas las influencias que trabajan contra el hecho de que el pecador sigue pecando y no se arrepiente y la incredulidad crece, y nos prepare para acompañar a nuestro Salvador. Quiero que donde yo estoy, dijo el Señor Jesús, los que creen, los que le han recibido a Él como Señor y Salvador, quiero que estén conmigo. Quiero que vean la gloria que me has dado y todo lo que el Padre preparará para dar cabida en sus mansiones de gloria a todos los que acepten al Señor Jesús y lo reciban
como su Señor y su Salvador. Como leímos aquí en Primera Tesalonicenses, me gusta tratar este tema porque nos lleva a repasar todo el programa que Dios tiene para que esto ocurra. Un programa que, como su palabra revela en todo el sentido, es hecho decentemente, con orden, como es la manera de actuar de nuestro Padre. Como dice el apóstol Pablo a los corintios, como ocurre en todas las iglesias de los santos. La iglesia del Señor tiene que caracterizarse por la obediencia a lo que la palabra establece, decencia al hacerlo, respeto entre todos y orden. Y el orden de Dios se va a mantener siempre. Empezó a mantenerse desde la eternidad de Dios y se va a seguir manteniendo por toda la eternidad y con todos los creyentes. Pero cuando nos metemos, por así decirlo, en este tema, no sabemos en cierta manera por dónde empezar, porque hay tantas prevenciones, tantos consejos, tanta manera de que nos dice la palabra que tenemos que proceder para que un creyente esté firme ante la seguridad de que el Señor Jesucristo venga. Y yo quiero que en una de las cosas más importantes de la palabra, que nos revelan los secretos de la mayor bendición que la iglesia va a tener. No hay ninguna bendición mayor que esperar al Señor Jesús volver con las nubes del cielo, está desde el aire arrebatar a su iglesia, llevar a todos los salvados que empiecen a disfrutar en la casa del Padre, por sobre todas las cosas, la cercanía con el tremendo Dios que nos ha creado, que nos ha dado un Salvador como el Señor Jesucristo y que nos está preparando a través de su palabra, sus estatutos, todo lo que Él ha establecido en su palabra que tenemos que conocer, para que cada creyente sea digno de lo que la palabra dice, entrar por las puertas de la ciudad. De esa ciudad que la palabra dice que los patriarcas y los hombres de Dios deseaban participar porque era una ciudad no hecha de manos, era la ciudad de Dios eterna en los cielos. Pero yo, dentro de todo lo que hay para decir y del poco tiempo que tenemos, quiero remitirme en primer lugar a lo que sabemos por la boca del propio Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. En el momento cuando Él les avisaba que tenía que morir, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pedro en una de sus epístolas habla de la gente que dice que en el mundo nada ha cambiado y el Señor no ha venido. Y revela por qué no ha venido. Porque el Señor tiene paciencia y quiere que todos los hombres sean salvos. Y quiere ver los lugares que Él ha preparado en su casa ocupados por aquellos que se beneficiaron y se beneficiarán con la preciosa sangre de nuestro Salvador, limpiando todos sus pecados. Pero quiero, una de las partes de la Escritura que más refleja todo el orden de Dios, como tiene que ser, como será, como Dios ha establecido que sea, es el sermón profético del Señor Jesús. El libro de Apocalipsis es el broche de oro de todo, pero la gran mayoría de todas las cosas y el orden brotan de la sabia lengua y palabra de nuestro Señor Jesús, que allí en el capítulo 24 de Mateos
nos da las dos pautas fundamentales para tener en cuenta antes de que Él aparezca con las nubes del cielo. Mateo 24, versículo 4. El Señor está revelando todo lo que va a ocurrir en el panorama profético de todas las edades hasta que Él termine de tratar con el género humano. Y en el versículo 4, la palabra de Dios, por la boca del Señor Jesús, nos dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Que nos engañe el almacenero dándonos menos vuelto, que nos engañe alguna persona que no hemos llevado algo para reparar y no lo haya reparado, que nos engañe cualquiera, pero que nadie nos engañe diciéndonos que estamos en el camino del cual el profeta decía: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan este es el camino, y que el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones cuando creímos certifique esta verdad y nos permita caminar con tranquilidad por el camino. Mirad que nadie os engañe, porque todos los engaños pueden ser resueltos, pueden ser tapados con cosas que pasan en la vida, pero el que una persona sea engañado con respecto al eterno vivir de su alma, o en el cielo con el Señor, o en el infierno con el príncipe de la potestad del aire, tiene la mayor y más tremenda importancia que un ser pudiera darle. Y el no aceptar por nuestra incredulidad la oferta que la palabra de Dios nos presenta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando queremos profundizar este asunto, nadie os engañe, y estudiando el tema escatológico como la palabra de Dios lo presenta, nos damos cuenta que errores que hunden, como dice la palabra, a los hombres en perdición y muerte, existen en la vida de la persona que no presta atención a que se le está engañando en lo más importante que Dios ha puesto en su vida, en la salvación eterna de su alma. La experiencia, especialmente en Estados Unidos, de algunas iglesias que hasta aconsejaron a sus miembros a vender sus propiedades y a ir determinado día a un determinado lugar, porque el Señor Jesús iba a volver. Y el Señor Jesús no dijo cuándo iba a volver. Yo esta semana, cuando estaba pensando en esto, me decía para mis adentros, ¿por qué el Señor Jesús no habrá dicho qué día va a volver y qué hora? ¿Va a decir el día y la hora? Y la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que nadie nos va a decir el 24 de tal mes a las 3 de la tarde. No. ¿Por qué? Porque es una cosa sin sentido. El pecador que ha pecado toda la vida dirá, hasta el día 23 tengo tiempo. Y el que es ignorante de la verdad de la palabra de Dios pensará que puede hacer cualquier cosa hasta el momento anterior a la venida del Señor Jesús. Por otro lado, cuando el Señor Jesús dijo, el día y la hora no lo sabe sino el Padre. Sí, el Padre lo sabe. Lo que no sabemos si lo va a dar a conocer. Lo que sí sabemos que va a dar a conocer y que está dando a conocer son los días de Noé. El momento. Había algunos que
durante mucho tiempo buscaron dónde va a estar el número 666, que es el número de la bestia. Y algunos dijeron Hitler podía haber tenido, Stalin o alguno de los dañinos de la humanidad como han existido. Y como un escritor leí que dijo, y el número va a estar cuando la bestia aparezca. Y entonces uno pueda revisar y ver si hasta eso la palabra de Dios nos lo ha revelado. Pero vamos a terminar con esta primera parte. Nadie os engañe, porque si somos engañados, no vamos a poder disfrutar del segundo elemento importante que el Señor Jesús presentó para solucionar el problema de esperar como debemos su venida. El capítulo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Qué es turbarse? Turbarse, en primer lugar y sin lugar a ninguna duda, es no tener a Cristo en la vida. Cuando Cristo llega a la vida, la turbación se va. Él la expulsa. Pablo decía, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si esta es la realidad que estamos disfrutando, porque el Señor Jesús ha venido a nuestras vidas y porque esta venida del Señor Jesús ha puesto en nuestras vidas el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, la turbación no tiene razón para estar en la vida de ningún creyente. ¿Por qué? Porque está lo que yo llamo la esperanza de las esperanzas. Que Él venga, que como la palabra nos asegura, seamos transformados a su imagen, lo acompañemos a Él para entrar con Él en la casa del Padre y se hayan acabado todos los síndromes que el pecado puede producir en el género humano, porque el pecado, cuando la palabra dice que el Señor Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas, habrá desaparecido por completo de la influencia que pueda tener en el género humano. Pero hay algunas cositas, se acaba el tiempo, ¿no es cierto? Hay que redimirlo el tiempo. Tengo por lo menos 10 elementos importantes que la palabra de Dios nos llama a prestarle atención para no ser engañados. Por supuesto, cuando la palabra nos dice no os engañe nadie, mirad que nadie os engañe, debemos estar atentos al orden que Dios establece que va a llevar adelante para consumar el propósito de volver a enviar a su Hijo para que Él lleve a su iglesia a la casa celestial para vivir con Él para siempre. El propósito de Él es que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No se marca ningún momento en el cual el crecimiento del creyente tenga que detenerse para tomar nueva fuerza. No, la nueva fuerza viene cuando Cristo está en la vida. Y si Él no está, su amor está ausente, la fe va a tener muchos tumbos y la esperanza va a provocar que nuestra vida se turbe. Cuando veamos todas las cosas que la palabra de Dios profetiza que van a ocurrir y que están ocurriendo, y que en la mayoría de la persona que no tiene a Cristo
se pregunte a dónde vamos a ir a parar, qué es lo que va a pasar. Y todas estas cosas no tienen razón de estar cuando está Cristo. Pablo decía, Cristo vive en mí. Cuando Cristo está en la vida de una persona, el amor de Cristo está porque viene por el Espíritu Santo que Cristo nos trae. Cuando Cristo está, la vida se ajusta a lo que Pablo dice, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Se acostumbra el creyente a vivir por fe. En esta carne que tiene tantos sinsabores y tantas luchas, hay victorias. Si Cristo vive. Y si Él no vive, no hay milagros que puedan suceder en este sentido. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que un creyente tiene que vivir en el orden que Dios establece por fe. Mirad cómo andéis redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y van a ser peores. Hay un caballito de batalla en la vida de todos los políticos. Vamos a mejorar como nunca antes hemos conocido una mejoría así. Tienen su programa, prometen un sinnúmero de cosas y una serie de engaños con los cuales producen que el humano que no tiene a Cristo se turbe. No va a haber mejoría, hermanos. Por más ferviente que seamos por ver cambiar todas las cosas, la palabra de Dios nos enseña que el género humano pecador va a vivir engañando y siendo engañado. Va a haber tal vez allí al final de los tiempos, cuando aquel personaje siniestro aparezca y a sangre y fuego establezca un orden, una mejoría que el Señor Jesucristo, cuando Él venga, va a destruir por completo para instalar la mejoría que el milenio de la palabra de Dios asegura que vamos a tener. Pero vamos, Padre, hermanos, a una de las razones que suceden a esta que he mencionado de la propia boca del Señor Jesús. En Lucas, el capítulo 21 y el versículo 36, por supuesto refiriéndose también al sermón profético que ocurre en los evangelios sinópticos, en los tres. El evangelista Lucas dice: velad pues en todo tiempo orando. Hermanos, creo que la mayoría de nosotros nos estamos dando cuenta que si no hay oración de parte de Dios, no hay nada. Que Él responde a la oración bendiciendo más de lo que merecemos y haciéndonos imaginar cosas que nuestra mente finita, por lo tremendo que serán, todavía no puede imaginar, pero que están en el camino del orden que Dios ha establecido. 21:36, para que seáis tenidos por dignos de escapar a todo el currículum de arbitrariedades con los cuales Dios va a castigar a la humanidad. La ira de Dios vendrá sobre toda la humanidad. Y seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán.
es la seguridad que Dios da. La palabra de Dios enseña con toda claridad que todos los castigos por los cuales la ira de Dios se ha de descargar sobre todos los pecadores no van a ser padecidos por lo que tienen a Cristo en sus vidas. Escapar de todas estas cosas que vendrán. No nos ha llamado el Señor, allí dice el apóstol Juan en Apocalipsis, para que seamos objeto de la ira, sino para que disfrutemos plenamente toda la salvación de Dios, en la cual está incluida el arrebatamiento que Él va a realizar. Pero más, hermanos, la condición, estar de pie delante del Hijo de Dios. Es lindo estar sentado, ¿no es cierto? A veces cuando algún hermano nos hace parar, toda la vida el culto se desarrolló sentado y a veces nos sentimos un tanto incómodos. Pero el estar sentado no es para un creyente en el servicio. El estar sentado es para uno o que se ha cansado o que no quiere hacer lo que la palabra de Dios establece. Y menos si está postrado. La situación de estar en pie. No delante de los hermanos, sino delante del Hijo de Dios. Habla de una situación que debiera ser el sumo de lo que un creyente desea. Su vida llena del amor de Cristo, su fe creciendo y como Pablo le dice a los corintios siendo revisada, no saben que tienen fe, que la fe ha venido de Dios, que ustedes pueden controlar si están decayendo en la fe o creciendo. Y cuántas cosas que como estas nos llaman a abrir nuestros ojos a todo lo que la palabra de Dios nos presenta. Estar firmes en la fe. Una cosa es estar firme, es atender a las cuestiones que la palabra de Dios nos llama para poder estar firmes, leer la palabra, orar sin cesar, congregarnos, amar a todos, por sobre todas las cosas amar a nuestro Dios y vivir este camino. No es un camino que lo vamos a seguir por nuestra vieja naturaleza. Es un camino que vamos a seguir cuando nos rindamos a los deseos que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Que esté coronado por el amor de Cristo nos constriñe. No lo hacemos por nuestros sentimientos, lo hacemos porque Cristo ha venido a nuestras vidas. Allí en el Evangelio de Juan, Juan dice que si amamos su palabra, vendremos a Él, al creyente que ama su palabra, y haremos con Él una morada. Y cuando nosotros llegamos a disfrutar esta bendición de que el Señor Jesús está viviendo en nuestras vidas, vendremos, parece que quisiera decir que el Padre también y su Espíritu Santo van a estar en la vida del creyente y van a proveer lo necesario para que él pueda estar en pie, estar haciendo lo que Dios le manda hacer. Me gusta mencionar un pasaje en Juan, en primer lugar, el capítulo 5, 15 y el versículo 8. Donde Juan dice: os he puesto
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otro pasaje dice, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y que el Señor, cuando Él regrese, que no va a faltar mucho, hermano. Yo estaba pensando, ¿por qué no puede venir Él hoy? Para mí hay una sola razón, la que Pedro, aquel hombre que tuvo tantos problemas con el Señor Jesús, pero que igual el Señor Jesús le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte, nos revele que el Señor está esperando que el cupo de todos los redimidos, de todos los que ocuparán los lugares que el Señor Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, haya sido completado. Y entonces el Padre dispondrá que su bendito Hijo regrese, arrebate a los creyentes en las nubes del cielo, en el aire, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Hermanos, me preocupa solamente lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 18:8, como conclusión a aquella mujer que estaba pidiendo a un juez injusto y se cansaba de pedir y el juez no la escuchaba, hasta que después de persistir tanto en hablarle, el juez dijo que le iba a hacer justicia. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en la conclusión? Os digo que pronto les hará justicia, va a venir la justicia de Dios. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿me va a encontrar a mí con fe? ¿Los va a encontrar a ustedes con fe? ¿Hallará fe en la tierra? ¿La fe ha desaparecido del mundo que Dios creó? Cuando la palabra de Dios nos llama a revisar todo lo que la Biblia dice y nos habla de los ejemplos que quedaron escritos para nuestra enseñanza, allí en Hebreo nos dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Incredulidad es ignorar todo lo que la palabra de Dios dice. A veces nos consolamos con agarrar un versículo de los pelos, por así decirlo. No, está toda la palabra. Está para que no nos equivoquemos, para que no haya duda, para que todo lo que Dios nos da sea completo y perfecto y podamos agradarle a Él y llevar frutos y Él nos encuentre como aquel siervo que fue a hacer un viaje largo, dejó a sus siervos para que lo sirvieran y llevaran frutos para Él. Y cuando volvió encontró a uno que le dijo, Señor, aquí está todo el fruto que he llevado. Y el Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Si Él viene cuando yo estoy en pie todavía, me va a encontrar con fe. El estado actual de todas las cosas tiende a mostrarnos, como el Señor Jesús lo estableció, no el día ni la hora, pero sí en los días de Noé. ¿Y qué pasó con Noé? ¿Y qué pasó con la gente de Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas? La ira de Dios se desató por la incredulidad. Y la incredulidad, desgraciadamente, hermanos, y la falta de orden y de todos los elementos que Dios establece en su palabra que la iglesia tiene que manifestar para que se establezca que la iglesia de Cristo va en declinación, tiende a desaparecer. Y cada creyente es puesto en el lugar que Dios lo ha colocado
le da las normas que gobiernan la fe que tiene que tener y le hace ver si está creciendo en fe, si se ha detenido o si está retrocediendo, y nos lleva a mantener en pie la promesa: cuando el Hijo del Hombre venga, cambiarla un poquito y decir: hallará mi fe en la tierra, y ese elemento que ha puesto en mí por tener a Cristo en mi vida, por retenerlo, por obedecerlo, por servirlo y por esperarlo hasta que Él venga. Hermanos, las cartas que el apóstol Juan revela allí en Apocalipsis, que el Señor Jesús envió a las 7 iglesias, cuando encara a la iglesia de Filadelfia, le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Está abierta para nosotros también. Y el Señor no la cerró todavía. Pero sí nos llama a considerar que queda poco tiempo para que la puerta se cierre. Y cuando la puerta se cierra, Él sigue teniendo una misericordia distinta para todo lo que va a quedar en este mundo después que el Señor Jesús vuelva y se lleve a su iglesia. Y que cada creyente está llamado a afirmarse, a tener fe, estar firme, creciendo en la obra del Señor siempre, y por sobre todas las cosas, detectando que porque todas las señales que el Señor Jesús estableció se están cumpliendo, en cualquier momento vamos a poder saludar su bendita presencia y acompañarlo para estar con Él por toda la eternidad. Querido Padre Celestial, cuánta bendición. Aún no se ha establecido lo que hemos de ser, dice tu palabra, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Veremos al precioso Salvador que terminamos de recordar. Veremos a aquel que nos llama a permanecer en Él comiendo su cuerpo y el pan que representa su cuerpo y la sangre que representa su vida y la victoria sobre todo lo que se opone a su voluntad. Danos firmeza, danos el calor de tu palabra y de tu espíritu, que nos impulsen a prevalecer en todas las virtudes que la palabra de Dios aconseja que un creyente debe conservar para no caer y para estar en pie, esperar en pie, recibir aquellas benditas palabras del Salvador: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, bendice mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos, para que podamos estar atentos a vivir el momento más importante que hemos de tener como iglesia tuya. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Amén.